Quedé atrapado en un ascensor. Me llamo Javier. Hace 2 años me compré mi primer apartamento y estaba muy feliz. Me compré en un viejo edificio. La emoción de tener un lugar propio para vivir era muy emocionante. Pero mi entusiasmo se desvaneció un poco durante la primera semana, justo cuando iba a hacer unas compras para mi nuevo departamento. Me encontraba en el ascensor cuando este se detuvo abruptamente entre los pisos, dejándome suspendido en un silencio momentáneo que pronto fue interrumpido por extraños ruidos provenientes del hueco del ascensor. En ese momento, hablé con una chica. Estaba conmigo en el ascensor. Intentando mantener la calma, le pregunté: ¿qué hacemos? ¿Cómo salimos de aquí? Ella, visiblemente nerviosa, se presentó diciendo que su nombre era Raquel y que vivía en el piso 21. Ella también había escuchado los ruidos, y como yo, estaba tratando de entender qué estaba pasando mientras permanecíamos atrapados entre los pisos más altos del edificio. Mientras Raquel y yo intentábamos mantener la calma en el espacio confinado del ascensor, saqué mi móvil con la esperanza de llamar a emergencias. Sin embargo, mi corazón se hundió cuando me di cuenta de que no había señal. Al ver que el teléfono era inútil, me giré hacia el panel de control y presioné el botón de emergencia repetidamente hasta que finalmente, después de varios intentos tensos, escuché la estática del intercomunicador y luego la voz del conserje del edificio. Hola. ¿Hay alguien ahí? Y pregunté ansiosamente. Sí, soy Javier. Estoy en el ascensor y parece que se ha detenido. Estoy con otra residente aquí. No podemos movernos. El conserje, con una voz tranquila que contrastaba con nuestra creciente ansiedad, respondió: déjame revisar los sistemas un momento. Pude oír el tecleo de fondo mientras verificaba los controles. Y según el sistema, los 3 ascensores están operando con normalidad. De todas formas, llamaré al servicio de mantenimiento para que venga a revisar. Agradecí su rápida respuesta, pero la incertidumbre seguía flotando en el aire como una densa niebla. Mientras esperábamos que llegara ayuda, decidí aprovechar el momento para conversar con Raquel y distraernos de la situación. Era una manera de aliviar la tensión y pasar el tiempo de una manera más amena. Y entonces, vives en el piso 21, ¿verdad? Le pregunté, intentando iniciar una conversación casual. Sí. Hace unos años que me mudé aquí. Es un edificio viejo, pero tiene su encanto, y respondió Raquel con una sonrisa nerviosa. Hablamos sobre lo que nos había llevado a elegir este edificio en particular y cómo nos estábamos adaptando a nuestros respectivos apartamentos. A pesar de la situación, encontré consuelo en nuestra charla. Era una distracción bienvenida del lento tic-tac del reloj y los sonidos inquietantes que aún emergían esporádicamente del hueco del ascensor. La espera se hizo menos opresiva con cada historia compartida, creando un vínculo inesperado en medio de nuestra preocupante aventura. Esto es algo inesperado para una mañana de miércoles, ¿no crees? Comenté intentando aligerar el ambiente. Definitivamente, espero que no lleguemos demasiado tarde al trabajo. Respondió Sofía con una sonrisa nerviosa. ¿En qué trabajas? Pregunté, intentando saber más sobre ella. Estudio psicología y trabajo medio tiempo. Es un equilibrio complicado, pero lo manejo. Dijo Sofía, su mirada perdida un momento en el movimiento de las luces parpadeantes. No mucho después de nuestra conversación, un zumbido mecánico interrumpió el silencio, seguido de un leve temblor que anunciaba el reanudar de las funciones del ascensor. Sentí un alivio cuando el aparato comenzó a descender suavemente. Finalmente, con una ligera que marcaba nuestra llegada, las puertas se abrieron en el primer piso. Raquel, quien había estado a mi lado durante este imprevisto encierro, apenas esperó un segundo antes de salir corriendo del ascensor. La urgencia en sus pasos reflejaba su preocupación por llegar tarde a su destino. En el apuro, no tuve la oportunidad de pedir su número de teléfono o decir algo más. Solo pude observar cómo se alejaba rápidamente por el vestíbulo y desaparecía en la calle.
Creo que ese día sentí el amor a primera vista. Mientras tanto, me dirigí al conserje, que estaba cerca del panel de control de los ascensores, probablemente monitoreando la situación después de nuestra llamada. Y gracias por la ayuda, le dije, con un tono de gratitud genuina por su intervención. El conserje, con una expresión de confusión que cruzó brevemente su rostro, simplemente asintió y respondió con un y buenos días. Su respuesta, un tanto distante y formal, contrastaba con la situación de alivio que yo sentía. No obstante, aprecié su papel en asegurar que el servicio de mantenimiento llegara y resolviera el problema, aunque su reacción me dejó pensando si había algo más en su mente que no había compartido. Sin embargo, en ese momento, mi principal alivio era estar de nuevo en terreno firme y seguro, libre de la claustrofóbica cabina del ascensor. En los días siguientes al incidente en el ascensor, no volví a ver a Raquel en ninguna parte del edificio. A medida que pasaban los días, mi curiosidad y el breve vínculo que habíamos formado durante aquellos momentos de tensión me llevaron a querer saber más sobre ella, tal vez para agradecerle por la compañía en aquel momento incómodo o simplemente para continuar nuestra conversación interrumpida. Con esa idea en mente, decidí buscarla en su apartamento en el piso 21. No estaba completamente seguro de en cuál de los apartamentos vivía, así que me armé de valor y comencé a tocar puerta por puerta. El pasillo del piso 21 tenía una variedad de puertas, cada una con su propia historia detrás, o eso imaginaba mientras avanzaba de una a otra. La primera puerta fue respondida por un joven que amablemente me informó que no conocía a nadie llamado Raquel. La segunda y la tercera puerta trajeron resultados similares, con vecinos igualmente desconcertados y disculpas de mi parte por la molestia. Finalmente, al llegar a la cuarta puerta, una señora mayor abrió lentamente. La mujer, de cabellos grises y una expresión gentil, me miró con una mezcla de curiosidad y cautela. Le expliqué brevemente mi situación, mencionando que había quedado atrapado en el ascensor con Raquel y que simplemente quería ver cómo estaba. La señora me observó un momento antes de abrir completamente la puerta y hacerme un gesto para que entrara, ofreciéndome pasar a su hogar con una cálida bienvenida que contrastaba con la frialdad de los pasillos del edificio. Una vez dentro del apartamento, la señora mayor me condujo a un pequeño y acogedor salón, donde me ofreció asiento en un sofá de terciopelo. Con una amabilidad que evocaba tiempos más tranquilos, se dispuso a preparar té. Mientras tanto, observé el entorno, lleno de fotografías y recuerdos que hablaban de una vida llena de momentos y personas queridas. Al regresar con una bandeja que contenía una tetera y 2 tazas, la señora se sentó frente a mí y me miró con una expresión pensativa. ¿Y conociste a Sofía?, y preguntó. Su voz llevaba un tono de curiosidad mezclado con un dejo de tristeza. Al asentir, continuó, y era mi hija. Falleció hace 2 años en un trágico accidente justo después de un incidente en este ascensor. La revelación me dejó momentáneamente sin palabras. La señora procedió a verter el té con manos que temblaban ligeramente, luego se detuvo, como si recogiera sus pensamientos. Y ese día, Sofía iba tarde al trabajo después de que el ascensor se atascara. Corrió para tomar el autobús y su voz se quebró ligeramente, y un conductor imprudente, ella no lo logró. La habitación se llenó de un pesado silencio, roto solo por el suave chisporroteo del té que se vertía en las tazas. Era evidente que el dolor aún residía profundamente en el corazón de esta mujer, y el hecho de que el ascensor fuera una vez más el escenario de un recuerdo traumático añadía una capa de irrealidad a la conversación. Mientras tomábamos el té, la señora compartió más sobre Sofía, su vida, sus sueños y el vacío dejado por su prematura partida. Era una conversación conmovedora, uniendo a 2 extraños a través de la memoria de alguien que, aunque ausente, había dejado una huella imborrable. Después de nuestro té, la señora se levantó lentamente y se dirigió hacia un viejo armario de madera en la esquina de la sala. Abrió un cajón y sacó un álbum de fotos desgastado por el tiempo. Con manos temblorosas, lo colocó entre nosotros y comenzó a pasar las páginas llenas de recuerdos. Las imágenes de Sofía,
desde su infancia hasta la adultez, cobraron vida ante mis ojos. Era indudablemente la misma joven con la que había compartido aquellos momentos de tensión en el ascensor. Mientras observaba las fotos, la señora relató cómo a veces sentía la presencia de Sofía en el edificio, especialmente en el ascensor donde habíamos estado atrapados. Y es como si a veces pudiera hablar con ella de nuevo, en esos breves momentos entre los pisos, y, dijo con una mezcla de melancolía y esperanza. Intrigado y profundamente confundido por la situación, no pude dejar de pensar en la realidad de esos momentos en el ascensor. Decidí buscar respuestas más concretas y me dirigí al conserje del edificio, solicitándole revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad para ese día específico. Necesitaba saber si realmente había alguien más conmigo. El conserje accedió y juntos revisamos las imágenes en la sala de seguridad. Lo que vi en las pantallas fue desconcertante. Aunque claramente recordaba haber estado con alguien, las imágenes mostraban una realidad diferente. Yo estaba completamente solo en el ascensor. No había nadie más, solo una sombra oscura y difusa que se movía en el rincón del cuadro, visible solo por las cámaras de infrarrojos que capturaban detalles invisibles al ojo humano. Este descubrimiento me dejó aún más perplejo. ¿Había sido todo producto de mi imaginación? ¿O había algo más, algún fenómeno inexplicable atado a la historia y la tragedia del edificio? La realidad que mostraban las cámaras de seguridad y mis propios recuerdos no coincidían, dejándome con más preguntas que respuestas. Desde el día en que revisé las grabaciones de seguridad, mi relación con el ascensor y, en cierta medida, con el edificio entero cambió. Decidí no volver a usar ese ascensor. Aunque no estoy completamente convencido de la existencia de espíritus, algo en el ambiente del edificio comenzó a sentirse pesado, casi opresivo. Cada vez que pasaba por delante de las puertas del ascensor, un escalofrío involuntario me recorría la espina dorsal, y las escaleras se convirtieron en mi nuevo camino habitual, sin importar el cansancio o el número de pisos que tuviera que subir. Mientras tanto, la señora del piso 21 continuaba sus visitas diarias al ascensor, buscando esos momentos de conexión con lo que ella creía era el espíritu de su hija. Apreciaba su forma de encontrar consuelo, pero para mí, cada sonido inesperado y cada parpadeo de las luces renovaban un sentimiento de inquietud. Eventualmente, esta sensación de malestar se volvió demasiado intensa para ignorarla. Comencé a preguntarme si realmente deseaba seguir viviendo en un lugar que me hacía sentir tan incómodo. Tras muchas noches de reflexión y algunos sueños intranquilos, tomé la decisión de mudarme. Busqué un apartamento en un edificio más moderno, uno sin historias de fantasmas y con tecnología más avanzada, donde los ascensores funcionaran sin interrupciones ni misterios. Finalmente, puse mi apartamento en el mercado y, para mi alivio, se vendió rápidamente. Mi mudanza a un nuevo lugar fue un cambio bienvenido. Llegué a un sótano misterioso en ascensor. Era una noche de tormenta cuando todo sucedió. El cielo estaba encapotado y los truenos resonaban con fuerza, mientras yo, Martín, junto con Gloria y Luis, el jardinero, nos encontrábamos en el ascensor de nuestro edificio. La atmósfera era inquietante, y el viento aullaba a través de las rendijas de las ventanas del vestíbulo antes de que se cerraran las puertas del ascensor. Gloria, nerviosa, jugueteaba con su colgante, mientras Luis, con su habitual calma, sostenía su barreta, herramienta que nunca abandonaba. El ascensor comenzó su descenso hacia los sótanos, una rutina que habíamos realizado innumerables veces. Sin embargo, esa noche, justo después de pasar el último sótano conocido, algo anormal ocurrió. En lugar de detenerse, el ascensor continuó descendiendo. Se hizo un silencio entre nosotros, se escuchaba el chirriar ocasional del cable y el ruido distante de la tormenta. De repente, el descenso se volvió una caída libre. El ascensor se precipitó hacia abajo con una velocidad alarmante, y un golpe fuerte nos sacudió a todos cuando finalmente se detuvo. Nos encontramos en un subterráneo oscuro y desconocido,
un espacio que parecía ajeno a cualquier parte del edificio que hubiéramos visto antes. La luz se había ido completamente, y solo las débiles linternas de nuestros teléfonos y el destello intermitente de mi cámara fotográfica ofrecían alguna visibilidad. Respirando con dificultad y tratando de mantener la calma, miramos a nuestro alrededor, percatándonos de que estábamos en un lugar completamente nuevo y misterioso, posiblemente olvidado o desconocido para los habitantes del edificio. La incertidumbre y el miedo comenzaron a crecer entre nosotros mientras contemplábamos nuestra próxima acción en aquel lugar sombrío y desconocido. En la oscuridad abrumadora del subterráneo, la puerta del ascensor se resistía a abrirse. Luis, el jardinero, y yo nos encontrábamos atrapados junto a Gloria. La única luz que teníamos provenía de los breves destellos de mi cámara fotográfica y el débil resplandor de la linterna en el móvil de Luis. En sus manos, Luis sostenía firmemente una barreta, una herramienta que habitualmente utilizaba en su trabajo pero que en ese momento se convertía en nuestra esperanza de escape. Con esfuerzo y determinación, ambos nos turnábamos para intentar hacer palanca en los bordes de la puerta del ascensor. El metal cedía poco a poco bajo la fuerza de la barreta, pero seguía sin abrirse completamente. Gloria, por su parte, observaba ansiosa, esperando su turno para ayudar. Gracias a su delgadez, logró deslizarse a través de la pequeña abertura que habíamos conseguido hacer hasta ese momento. Una vez fuera, exploró brevemente los alrededores y encontró otra barreta tirada en el suelo, probablemente dejada por algún trabajador olvidadizo. Con esta nueva herramienta, finalmente logramos abrir la puerta lo suficiente para que Luis y yo pudiéramos salir. Ya fuera del ascensor, encendí el flash de mi cámara, haciendo que la luz blanca y fría iluminara el espacio en el que nos encontrábamos. Era una habitación amplia, de aproximadamente 5 por 4 metros, claramente utilizada como algún tipo de almacén o depósito. A nuestro alrededor, se esparcían objetos personales, zapatos dispersos, algunos carnets y tarjetas identificativas, y varias prendas de ropa acumulando polvo. En medio de la exploración, mi linterna se posó sobre una cartera de mujer desgastada por el tiempo. Al abrirla, encontré documentos que llevaban el nombre de Pamela Soto, una vecina del edificio que había desaparecido misteriosamente hace 2 años. Su desaparición había dejado una sombra de inquietud entre los vecinos, y encontrar su cartera aquí, en este lugar olvidado, hacía que el corazón me latiera con fuerza ante la implicación de aquel hallazgo. Fue entonces cuando Gloria, que había seguido buscando entre los objetos, lanzó un grito agudo y escalofriante. Nos acercamos de inmediato a ella y con la luz de mi cámara apuntando hacia donde ella miraba, vimos lo que había encontrado. Restos humanos que, debido al ambiente seco y frío del subterráneo, parecían parcialmente momificados. El esqueleto, aún vestido con ropas desgastadas, yacía en un rincón, como un sombrío recordatorio de un destino trágico. El miedo y la realidad de nuestra situación nos golpearon de lleno, y un silencio pesado llenó la habitación mientras cada uno de nosotros procesaba el horror de lo que estábamos presenciando. Luis, Gloria y yo nos miramos, los ojos agrandados por la adrenalina, y sin necesidad de palabras, unimos nuestras voces en un grito desesperado por ayuda. La oscuridad parecía devorar el sonido, y la tormenta fuera solo añadía un ruido sordo que competía con nuestras llamadas. Empujados por el instinto de supervivencia, corrimos hacia el ascensor, el único vínculo conocido con el mundo exterior. Golpeábamos la puerta metálica y presionábamos repetidamente el botón de auxilio, esperando algún signo de vida al otro lado. Sin embargo, no hubo respuesta, solo el eco de nuestros propios toques y el sonido de nuestra respiración agitada llenando el espacio cerrado. Nos abrazamos en el frío metal del ascensor, compartiendo el calor humano en un intento de consolarnos mutuamente mientras la espera se prolongaba. Cada minuto se sentía como una eternidad. La incertidumbre y el miedo se entrelazaban, formando un nudo en el estómago que no se desataba. Finalmente, después de lo que pareció una agonía interminable, escuchamos sonidos desde el exterior. Al principio, eran apenas perceptibles, pero gradualmente se hicieron más claros y distintos.
El sonido de voces y pasos resonó a través de la estructura del edificio, acercándose a nosotros. La llegada del personal de mantenimiento fue como un faro de esperanza en nuestra oscura situación. Al abrir la puerta del ascensor, los encontramos visiblemente sorprendidos, no solo por encontrarnos en un estado de pánico, sino también por la profundidad a la que el ascensor había caído, un nivel del edificio que ellos mismos desconocían. El alivio de ver rostros conocidos y saber que el rescate estaba en marcha fue indescriptible. Nos ayudaron a salir del ascensor, preguntándonos sobre nuestro bienestar y cómo habíamos terminado tan lejos de cualquier sótano registrado. Una vez que estuvimos a salvo, y mientras el personal de mantenimiento comenzaba a investigar cómo había sido posible que el ascensor descendiera a un nivel tan desconocido, saqué mi cámara fotográfica. A pesar del shock y el tumulto emocional, sabía que documentar lo que habíamos encontrado era crucial. Me moví por el área con cautela, capturando imágenes de los objetos dispersos, la habitación en general, y con un profundo respeto, los restos humanos que habíamos descubierto. Después de asegurarme de tener suficientes fotografías que mostraran detalladamente el escenario, las compartí en el grupo de WhatsApp del edificio, un foro donde los residentes discutían asuntos comunitarios y compartían información relevante. Mi intención era alertar a mis vecinos sobre el hallazgo y buscar alguna explicación o reconocimiento de los objetos que podrían arrojar luz sobre las misteriosas circunstancias. No pasó mucho tiempo antes de que las respuestas comenzaran a llegar. Jorge Flores, el esposo de Pamela Soto, fue uno de los primeros en responder. Su mensaje revelaba una mezcla de sorpresa y dolor. Confirmó que la cartera que aparecía en una de las fotos era de su esposa, Pamela, quien había desaparecido hace 2 años sin dejar rastro. El reconocimiento de ese objeto personal, que ella llevaba consigo el día de su desaparición, era una prueba tangible de su presencia en ese misterioso subterráneo. Poco después, otra vecina, al revisar las fotos con más atención, hizo otro descubrimiento conmovedor. Entre las imágenes de la ropa encontrada, reconoció unos zapatos que eran inconfundiblemente los de su esposo, quien también había desaparecido. Describió cómo esos zapatos fueron hechos a medida y llevaban la marca de su empresa, algo bastante distintivo y personal. Estas respuestas no solo confirmaban la gravedad de nuestra situación, sino que también profundizaban el misterio de lo que había sucedido en ese subterráneo olvidado. La comunidad del edificio se estremeció ante la revelación de que aquel lugar oculto contenía respuestas sobre los seres queridos desaparecidos. Después del escalofriante hallazgo en el subterráneo y el reconocimiento de objetos personales de personas desaparecidas, decidimos tomar medidas. Nos reunimos varios vecinos del edificio, incluido yo, y presentamos una denuncia policial. La respuesta de las autoridades fue rápida, y la investigación se inició con cierto impulso inicial. Los testimonios de los vecinos, que confirmaban la pertenencia de las prendas y objetos personales a los desaparecidos, parecían solidificar el caso, dando esperanza de que finalmente se esclarecería este misterio. Sin embargo, apenas unos días después del inicio de la investigación, mientras regresaba a casa desde mi trabajo como fotógrafo, experimenté un evento que cambiaría drásticamente el curso de los acontecimientos. Fui abruptamente secuestrado por unos individuos encapuchados. Me interceptaron con rapidez, me cubrieron la cabeza con una capucha y me forzaron a entrar en un vehículo que esperaba cerca. Durante ese breve pero aterrador viaje, me advirtieron con severidad que borrara todas las fotos y cualquier copia de las mismas. No me hicieron daño físico, pero el mensaje fue claro y directo, infundiendo un miedo profundo sobre las posibles consecuencias de desobedecer. Liberado y aún temblando por la experiencia, regresé a mi apartamento. No mucho después, recibí un mensaje de WhatsApp de Jorge Flores, el esposo de Pamela Soto. El contenido del mensaje era desconcertante. Jorge afirmaba que había cometido un error y que la cartera que había identificado inicialmente no pertenecía a su esposa. Este giro inesperado en su declaración me dejó perplejo, considerando la certeza con la que había identificado el objeto días antes. Poco después, Jorge envió otro mensaje, esta vez al grupo de WhatsApp del edificio,
anunciando que se mudaría a otra ciudad por motivos de trabajo y que se retiraría del grupo. Acto seguido, dejó de participar en cualquier actividad del edificio. No volví a verlo ni a tener noticias suyas. Este cambio abrupto en su comportamiento y sus declaraciones me pareció sumamente extraño. Aunque no éramos los mejores amigos, sí existía un vínculo de amistad y una cordialidad habitual entre nosotros. Su súbita retractación y posterior desaparición del edificio alimentaron una atmósfera de sospecha y confusión. Empezó a surgir la especulación de que tal vez Jorge estaba siendo presionado o amenazado, similar a lo que me había ocurrido a mí. Esta serie de eventos no solo puso un freno a la investigación policial, sino que también dejó a la comunidad del edificio en un estado de incertidumbre y miedo, cuestionando lo que realmente estaba sucediendo detrás de las desapariciones y los secretos del subterráneo. Tras el encuentro con los encapuchados y la extraña retractación de Jorge Flores, el miedo se había apoderado completamente de mí. Sentía que la seguridad de mi propia vida estaba en juego, y en un impulso de desesperación, decidí buscar ayuda en una fuente más confiable. Contacté a mi primo Archibaldo, quien, gracias a su cargo importante dentro de la policía, me parecía la mejor opción para entender y posiblemente contrarrestar la situación. Archibaldo respondió a mi llamado de inmediato y me pidió que me encontrara con él en su oficina. Al llegar, el ambiente era tenso, se notaba que mi presencia allí era tanto urgente como delicada. Me llevó a un apartado más privado, lejos de oídos curiosos, donde pudimos hablar con franqueza. Sin embargo, a pesar de mi necesidad de respuestas, Archibaldo fue parco en detalles. Con una seriedad que rara vez le había visto, me explicó que el caso que había abierto con tanta esperanza de justicia no avanzaría más. Me dijo las razones eran profundas y oscuras, entrelazadas con la corrupción y la influencia de mafias poderosas en nuestro país. Archibaldo compartió conmigo un detalle perturbador que había leído en el informe policial oficial. Según el documento, cuando los equipos de rescate me encontraron, estaba inconsciente en el ascensor, que se había detenido en el sótano 3, no en un subterráneo desconocido como recordaba. El informe indicaba que estaba hablando incoherencias al momento de ser hallado, lo que sugirió a las autoridades que el estrés del incidente podría haberme afectado mentalmente. Archibaldo también me informó sobre la situación de los otros dos pasajeros del ascensor, Gloria y Luis. Desafortunadamente, ambos estaban recibiendo tratamiento psiquiátrico debido al trauma sufrido. Habían sido internados en un hospital psiquiátrico, donde continuaban su recuperación bajo supervisión médica. Este giro de los acontecimientos añadió una capa más de tristeza a toda la situación, y reforzó la gravedad de nuestro supuesto incidente. En cuanto a la evidencia física que había entregado, mi cámara, que supuestamente contenía fotos del lugar y de los hallazgos ominosos, no ofreció el apoyo que esperaba. Según me explicó Archibaldo, la cámara solo contenía imágenes de mi trabajo de ese día en el parque, nada sobre el subterráneo o los objetos y restos que creía haber fotografiado. La tarjeta de memoria había sido retenida para investigaciones futuras, pero este detalle era desconcertante y contribuía aún más a la nebulosa de confusión y desilusión que me rodeaba. Estos nuevos datos proporcionados por mi primo eran desconcertantes y me hacían cuestionar la realidad de lo que creía haber experimentado. ¿Había sido todo una ilusión alimentada por el pánico y el estrés? ¿O había algo más oscuro en juego, una manipulación de los hechos y evidencias para ocultar algo aún más siniestro? Estas preguntas sin respuesta eran parte de lo que me impulsó a buscar un nuevo comienzo lejos de los sombríos secretos que parecían enterrar más profundamente la verdad. De esa manera me hizo entender que seguir investigando o presionando por respuestas no solo sería inútil sino también extremadamente peligroso para ambos. Y en voz baja entre susurros me dijo que la decisión de archivar el caso, me aseguró, era para proteger a los involucrados de represalias que podrían ser fatales. Desolado por esta revelación y sintiendo un profundo desamparo, salí de la oficina de Archibaldo con una resolución clara en mi mente. La única opción viable para asegurar mi bienestar y futuro era dejar mi país. Buscaría refugio en un país desarrollado,
donde la ley y el orden no estuvieran tan irremediablemente entrelazados con la corrupción y el crimen. Así fue como tomé la decisión de emigrar. Después de algunos meses de preparativos y despedidas difíciles, me mudé a un país con un sistema de justicia más robusto y transparente. Desde mi nuevo hogar, el recuerdo de los eventos y las almas perdidas en aquel oscuro subterráneo nunca me han dejado. Aunque ahora vivo en un entorno más seguro y tranquilo, la esperanza de que se haga justicia para esas víctimas olvidadas sigue ardiendo en mi corazón. Relato esta historia no solo como un testimonio de mi experiencia, sino también como un llamado a la conciencia y la acción, en espera de que algún día, de alguna manera, se haga justicia por todas esas almas que se perdieron en lo más profundo de nuestro edificio. Quedamos atrapados en un ascensor. En un atardecer tranquilo, 4 almas quedaron atrapadas en un ascensor que, repentinamente, se desplomó varios pisos antes de detenerse bruscamente gracias al sistema de frenos de emergencia. El pánico se instaló en el reducido espacio, mientras la tensión del momento dibujaba sombras inquietantes en los rostros de los pasajeros. Entre ellos estaba yo, el único hombre, junto a Petronila, una señora mayor de unos 70 años de mirada dulce pero ahora nublada por el miedo. Catalina, una profesora de primaria que intentaba mantener su compostura. Y Regina, una monja de unos 40 años, cuyo hábito negro parecía absorber la poca luz que se filtraba desde el panel de control. Tras presionar el botón de emergencia, nos informaron que el rescate tardaría aproximadamente 1 hora. Eran las 6 de la tarde, y para intentar calmar los nervios, comenzamos a compartir detalles sobre nuestras vidas, intentando ignorar el ominoso crujido ocasional de los cables del ascensor. En el confinamiento incierto del ascensor detenido, un silencio incómodo se extendía entre nosotros hasta que Regina, la monja, comenzó a rezar. Su voz, clara y firme al inicio, recitaba plegarias que resonaban con la solemnidad de los rituales eclesiásticos. Pero, a medida que su oración se prolongaba, algo en su tono cambió drásticamente. Sus palabras, antes melódicas y comprensibles, se desvanecían en un murmullo oscuro y retorcido, transformándose en sonidos que ninguno de nosotros podía descifrar. Aunque al principio me pregunté si estaba recitando algún texto antiguo en latín, pronto me di cuenta de que aquel lenguaje no correspondía a nada conocido. Era como si una voz distinta, no humana, emergiera de ella, distorsionando sus palabras en un flujo de sonidos que parecían arrastrar consigo un aire ominoso. Mientras su plegaria se intensificaba, Regina cerró los ojos momentáneamente. Al abrirlos, la transformación fue horripilante. Sus iris habían desaparecido, dejando sus ojos completamente blancos, desprovistos de vida y expresión, mirando hacia la nada. De su garganta comenzaron a surgir sonidos guturales, profundos y animales, que aumentaban la tensión en el ambiente ya cargado de miedo. El timbre de su voz, ahora más grave y resonante, vibraba de manera inquietante en las paredes metálicas del ascensor. Era como si una entidad desconocida hubiese tomado control de su ser, usando su cuerpo como un canal para expresar algo inexplicable y profundamente perturbador. En un instante de horror que pareció suspender el tiempo, Regina, con sus ojos aún blancos y desprovistos de toda humanidad, se lanzó con una agilidad sorprendente hacia Catalina. Sus movimientos eran bruscos y descontrolados, como los de una fiera acorralada. Antes de que pudiéramos reaccionar, sus dientes se hundieron ferozmente en el brazo de Catalina, quien soltó un grito agudo de dolor y sorpresa. El miedo se apoderó instantáneamente de todos nosotros. Catalina intentaba desesperadamente liberarse, sacudiendo su brazo, pero Regina se aferraba con una fuerza inusitada. En un acto de puro instinto, me lancé hacia ellas, tratando de arrancar a Regina de su presa. La fuerza que emanaba del cuerpo de Regina era completamente desproporcionada a su apariencia frágil y menuda. Era como si una energía sobrenatural la impulsara. Regina giró hacia mí, sus ojos blancos y vacíos se clavaron en los míos por un momento que pareció eterno. En ese instante, intentó morderme, lanzando ataques rápidos y feroces.
Cada embestida era acompañada de un gruñido bajo y amenazador, y su fuerza era tal que cada intento de contenerla me costaba más de lo imaginable. Me sorprendió la tenacidad con la que luchaba, revolviéndose violentamente, tratando de liberarse de mi agarre con movimientos erráticos y poderosos. Mientras luchaba por mantenerla a raya, el ascensor se convirtió en una arena de desesperación y miedo, resonando con los gritos de Catalina y los gruñidos casi animales de Regina. Era una lucha no solo por detener a Regina, sino por mantener el control en una situación que se deslizaba rápidamente hacia lo caótico y lo inexplicable. La atmósfera dentro del ascensor, cargada de miedo y desconcierto, se tornó apenas soportable mientras luchábamos por contener a Regina. El zumbido mecánico de la maquinaria del ascensor reiniciándose se mezcló con nuestros jadeos y gritos, en un crescendo de tensión que parecía a punto de estallar. Finalmente, con un último tirón metálico, el ascensor se estabilizó y las puertas se abrieron lentamente, revelando la luz del vestíbulo y los rostros preocupados de los equipos de rescate. Los socorristas, entrenados para manejar situaciones de crisis, entraron rápidamente en el espacio confinado. Junto a ellos, logramos sujetar a Regina, cuya agresividad persistía a pesar de nuestro esfuerzo conjunto. Sus movimientos aún eran erráticos y violentos, un contraste marcado con la serenidad habitual esperada de una monja. Una vez fuera del ascensor, el cambio de ambiente pareció influir ligeramente en el comportamiento de Regina. El aire fresco del exterior y el espacio más abierto del vestíbulo parecieron calmar, aunque sea mínimamente, la intensidad de su estado. Los paramédicos se acercaron de inmediato, asistiendo a Regina con profesionalismo y rapidez. Mientras uno de ellos examinaba sus signos vitales, otro tranquilizaba a los presentes, explicando que lo que habíamos presenciado era una manifestación severa de una condición médica y no un evento sobrenatural. Regina sufre de episodios de epilepsia compleja, explicó uno de los paramédicos. En ocasiones, estos episodios pueden manifestarse de formas que parecen completamente ajenas a lo que uno esperaría. No es raro que se confundan con otros tipos de alteraciones del comportamiento. Este conocimiento trajo un alivio inmediato, pero también un profundo asombro. La explicación médica disipaba los temores de una posesión demoníaca, pero dejaba una impresión duradera sobre la poderosa influencia que las condiciones médicas pueden ejercer sobre el comportamiento humano. A medida que Regina era trasladada en una camilla, con medidas de seguridad para evitar más incidentes, todos los presentes procesábamos la experiencia vivida, una mezcla de alivio y reflexión sobre la fragilidad y complejidad del cuerpo y la mente humanos. A pesar del alivio de saber que había una explicación natural, el incidente dejó una marca indeleble en mi memoria. Aquel ascenso no solo fue un viaje entre pisos, sino un descenso inesperado hacia los confines oscuros del miedo humano y la fragilidad de nuestra percepción de la realidad. Si te gustaron estos relatos, dale like, suscríbete y comparte. Mira a continuación estos relatos que también están muy interesantes.